noches para Argentina, buenas tardes para el resto de América Latina. Mi nombre es Martín Soriano. Es un gusto estar aquí hoy presentando el modelo que nosotros aplicamos en IATI de cómo estamos trabajando con feedback, con la parte de enseñanza de interpretación. El tema que voy a tratar hoy se llama Transformando la enseñanza de interpretación de conferencias. Ahora bien, le puse un subtítulo que es Tecnología y Metodología en Acción. ¿Por qué? Porque vamos a hablar tanto de metodología como también de la tecnología o inteligencia artificial que estamos aplicando, que no solamente es inteligencia artificial, sino son otras cosas más. Sinceramente esperaba que nos acompañaran unas 50 personas. En la sala tenemos traducción simultánea, tenemos interpretación simultánea al inglés. Yo voy a disertar siempre en el idioma español, y si ustedes cliquean en el icono van a poder escuchar la interpretación simultánea. Por otro lado, para las preguntas les voy a pedir que las hagan por el Q&A. Si no lo encuentran en la barra de tareas de Zoom, van a clicar en los tres puntos donde dice más o more y ahí van a poder poner el Q&A. ¿Por qué por el Q&A y no por el chat? Prefiero que las preguntas queden de manera ordenada, sino por el chat. Cuando van comentando con el scroll se me va a ir y no hay forma de que pueda llegar a responder las preguntas de manera ordenada o en la medida que van apareciendo. Esperaba que tuviéramos nada más que 50 personas. Para mi sorpresa, más de 280 personas se inscribieron en el seminario web de hoy, lo cual es increíble. Así que muchísimas gracias por estar acá. Este tema o les llamó mucho la atención o simplemente clicaron en el Zoom. Sea como sea, ya están aquí. Ya lo que voy a hacer es lo posible para no desilusionar a los participantes, o peor aún, que nadie se quede dormido a mitad de la sesión. La charla está programada por 1 hora y media. Yo tengo un counter que me está avisando que ya llevo 3 minutos 28 segundos de disertación. Algo muy importante, para establecer las expectativas desde el vamos, les quiero decir que no voy a explicar qué es la interpretación de conferencias, ni tampoco estoy acá para dictar una clase de interpretación de conferencias. Por ende, si ustedes se unieron hoy al seminario con la esperanza de aprender fundamentos de interpretación, qué es la interpretación simultánea, hacer un ejercicio y no tienen formación previa, probablemente esta no sea la conferencia para ustedes. ¿Por qué? Porque yo me voy a centrar en la parte didáctica de la interpretación. No puedo perder el tiempo hablando de qué es un idioma A, B o C, qué es retour. Eso lo doy por sentado. Como nosotros, y vamos a enseñar cómo los instructores podemos diseñar mejores experiencias de aprendizaje y crear ejercicios que realmente ayuden a los alumnos a alcanzar sus objetivos. Así que mi charla de hoy está realmente dirigida a alumnos de interpretación, intérpretes en actividad, que tal vez tengan la curiosidad de saber cómo los profesores, cómo podemos capacitar alumnos y cómo podemos hacer un mejor uso de la inteligencia artificial y mejorar la forma en que enseñamos, modernizarnos en nuestra metodología y mantenernos al día con lo que es la época. Solo para compartirles algo sobre mí, les voy a decir que yo estudié docencia
traducción pública e interpretación de conferencias. Luego tuve una muy buena oportunidad de completar una maestría avanzada en formación de intérpretes en la Universidad de Ginebra, en Suiza. Pero eso yo lo considero como algo básico, como para estar adelante de una clase. De hecho, no me detuve ahí. Actualmente estoy dictando 4 clases regulares por semana, trabajo con unos 50, 60 alumnos mensualmente, además de 200 alumnos cada año que tengo en cursos de inmersión. Ya son los cursos de actualización o los refresher courses. ¿Qué me brinda esto? Me brinda una gran oportunidad para profundizar, implementar metodología nueva y ver cómo es la capacidad del alumno y cómo evolucionan los alumnos, cómo aprenden, qué los mantiene motivados, qué ejercicios funcionan mejor en diferentes niveles de interpretación. Y también me ayuda a reflexionar constantemente sobre qué métodos de enseñanza debería descartar, especialmente aquellos que están obsoletos o que son aburridos o simplemente ya no tienen la efectividad que antes tampoco la tenían, pero era lo que había. Sobre todo ahora que tenemos tantas herramientas y tecnologías increíbles a nuestra disposición. Ahora, voy a dar por sentado algunas cosas en esta charla. Voy a suponer que en docencia todos estamos de acuerdo en que primero ya estamos utilizando todos una plataforma de aprendizaje electrónico, porque ya el tema de las fotocopias y mandar material por correo electrónico no va más. Segundo, que estamos trabajando dentro de un curso que está diseñado en base a unos 3 años y no un curso intensivo que promete convertir a un alumno en intérprete en un fin de semana largo. Tercero, que tenemos algún tipo de plataforma de feedback, porque ya no podemos entregar un feedback en un post-it note o por un email. No es eficiente y lo vamos a comprobar con las cosas que estamos teniendo hoy en día. Cuarto, que los profesores, por lo menos en el curso, tengan 20 años de experiencia, que realmente hayan sobrevivido a experiencias en cabina, que no solamente sean intérpretes, sino que hayan estudiado docencia y que tengan la metodología suficiente como para encarar una clase. Quinto, que estamos usando materiales de conferencia cuidadosamente seleccionados y no una charla de TED al azar que encontramos 5 minutos antes de la clase o el último discurso de Steve Jobs porque me cae bien lo motivacional que es. Eso no me va a servir. Sexto, que estamos creando algún espacio o foro de colaboración donde los alumnos realmente puedan comentar y también recibir el feedback, ya sea de padres, docentes, lo que sea. Y no solamente escribirle, che, qué bien le hiciste la conferencia, porque no le sirve para nada, pues no sabe ni qué hizo bien, ni qué hizo mal, ni qué margen de mejora va a tener. Y por último, estoy dando por sentado que en las clases ustedes ven demos constantemente de intérpretes profesionales, de un nivel profesional muy bueno, porque si estamos capacitando intérpretes para el mercado, tenemos que sonar como intérpretes, tenemos que replicar lo que hace un profesional y no tirar palabras como si fuese un robot. A veces voy a decir que estoy cambiando la diapositiva. Por ejemplo, ahora estoy en la diapositiva 2, voy a cambiar a la diapositiva 3. Les voy a decir por qué. Tengo 2 intérpretes. Una con inglés B, inglés B más, pues es muy bueno, y otra con inglés A. Tanto Jessica como Paola son alumnas mías.
Paola ya terminó del curso y como es no vidente, yo lo que quiero que sepa es, como le di el formato electrónico de esta PowerPoint, quiero saber que ella pueda llegar a ver en qué diapositiva estoy. Así que si soy repetitivo con el número, es para ayudar un poco a los intérpretes. Si hay alguna pregunta sobre el tema o hay algo que necesita claridad, no duden de cliquear en el Q&A, quedará la pregunta archivada ahí hasta que yo las pueda ver. Entramos en una sesión de preguntas y respuestas y con gusto la voy a responder. Pasamos entonces a la transparencia número 3. Vamos a hablar de cómo estamos diseñando las tareas con inteligencia artificial, porque a veces los profesores de la facultad culpan a veces a las universidades o a los colegios también cuando los alumnos solamente quieren saber qué se va a tomar en el examen. Los alumnos, como todo ser humano, tiende a preferir una respuesta clara, directa. No le gusta la ambigüedad, porque eso es incómodo. Por lo tanto, solemos pensar en la resolución de problemas como si fuese una sola cosa, que es encontrar la respuesta. Sin embargo, la mayor parte de la resolución de problemas es una combinación de lo que aparece ahí, que es el pensamiento divergente, donde me pregunto qué podría estar pasando por alto o de qué otra manera podría abordarlo, y el pensamiento convergente de cuál es la mejor solución. A ver, tenemos la innovación de este double diamond o doble diamante, como ven en la figura. Toma el nombre por dos ciclos de pensamiento, el divergente y el convergente. Y vemos que cuando un alumno resuelve un problema en interpretación o en matemática o en lo que sea, es un proceso donde trata o pasa por la fase de descubrimiento, comprensión, análisis del problema, que es lo divergente, y la redefinición del problema, que es lo convergente, o lo que se llama ideación o brainstorming, para una solución que también es la parte divergente, y finalmente un prototipo o búsqueda de una solución final, que es a lo que convergemos, lo convergente. Vamos a la diapositiva número 4. ¿Qué pasaba con la metodología antigua? Que no es tan antigua, pero vemos que a veces se sigue usando en algunos cursos. La metodología antigua se basaba en esto. La interpretación simultánea se enseñaba tradicionalmente con métodos que eran rígidos, centrados en el instructor, en el docente, y basados en repetición y la imitación, con menos énfasis en las estrategias cognitivas y casi no le dábamos autonomía al alumno. Entonces, a continuación, voy a presentar un resumen de cómo se enseñaba habitualmente en el pasado con metodologías antiguas. Metodologías tradicionales para la enseñanza de la interpretación, que eran el shadowing, repetir. Los alumnos practicaban repetir un discurso o trataban de seguir el discurso original en el mismo idioma para desarrollar una coordinación entre lo que escuchaban y lo que hablaban. Este ejercicio se utilizó a menudo, pero en exceso, y se usaba como paso preliminar sin progresar rápidamente a la interpretación real. Número 2, como ven, el enfoque estaba centrado en el docente. ¿Qué pasaba? El profesor era el que proporcionaba todo el feedback y marcaba el ritmo de la clase. El aprendizaje era prescriptivo
y se esperaba que los alumnos imitaran las estrategias de los intérpretes expertos, que nunca se explicaban. Se explicaba terminología, sin mucho margen para lo que era un desarrollo personal. Número 3. ¿En qué nos concentrábamos en ese momento? En la corrección de errores. Te decía, dijiste 1995, pero era 1985. Yo calculo que hace 10 años que no corrijo errores de fechas. Me parece algo totalmente... El alumno se lo puede autocorregir. No tengo yo que decirle que sigo con el 85 o el 95. Se hizo hincapié en ese momento, entonces, en la identificación y corrección de errores. A menudo se hacía prioridad en la precisión y se le cortaba o iba todo en detrimento de la fluidez y de lo que se llaman las estrategias de afrontamiento o las coping strategies. Se prestó poca atención a la gestión de la carga cognitiva y al manejo del estrés. Número 4. Fíjense que en ese momento, en esa época, estamos hablando de la década del 90, cuando yo estudié, había un uso muy limitado de materiales auténticos para entrenar a la gente. No existía el YouTube, nos entrenaban con cassettes, etc., ¿no? La práctica se basaba principalmente en discursos guionados, a menudo estaban leídos por profesores, en lugar de utilizar discursos espontáneos y reales, los discursos solían ser acortados o simplificados artificialmente. 5, que era algo que era muy estructurado en ese momento, había una progresión lineal de habilidades, donde decían, bueno, los alumnos solían pasar de la traducción a primera vista a la interpretación consecutiva y a la interpretación simultánea en un orden estricto y secuencial. La progresión, por ende, era lenta y algunas escuelas de interpretación retrasaban la exposición a la interpretación simultánea durante meses o a veces años. A mí a veces me dicen, en la universidad estuve 2 años o no sé, 4 años y recién en tercer año veo First Sight y en el último año empezamos con simultánea. Si en el último año empiezan con simultánea, quiere decir que van a tener 9 meses de interpretación simultánea. Y yo dicto 3 años de interpretación simultánea. Entonces hay algo que no me cierra ahí. O están aprendiendo poco o están siendo tocados por una varita mágica. ¿Qué pasaba? Con el tiempo observamos que este enfoque hacía lento el proceso de los alumnos y encima retrasaba el crecimiento profesional. Ahora los programas más modernos están replanteando este cronograma y están introduciendo la interpretación simultánea mucho antes. Y lo tienen que poner de forma más integrada, más flexible. En el 6 había un descuido de la formación de estrategias de interpretación, tanto en consecutiva como en simultánea. Esto era para las dos variantes. Y otra razón porque la formación e interpretación simultánea solía retrasarse es que lo dejaban de lado, lo descuidaban. Decían, bueno, las estrategias cognitivas y metacognitivas como resumir, anticipar y segmentar la información están mal, eso no se hace. Es perder información. Pero uno no sabe cuándo le conviene omitir algo porque ya está implícito, entonces no se enseñaban directamente, eran como una mala palabra. La creencia tradicional era que los alumnos simplemente iban a descubrir esas cosas sobre la marcha, dándose contra la pared en un evento. Como si de alguna manera, si practicaban lo suficiente, las estrategias iban a aparecer por arte de magia.
Pero el problema es que sin que les enseñaran esas herramientas explícitamente, muchos alumnos tuvieron dificultades y aún desarrollaron malos hábitos. Hábitos como decir, globalmente nos expandimos mundialmente. Y sí, ¿no? O sea, eso es no saber dónde estar parado en la oración. En un lapso de 3 palabras, estoy diciendo 2 con sinónimo que tienen el mismo sentido. Queda una transliteración espantosa y algo que no está cerrando ahí. Hoy en día sabemos que si realmente enseñamos estas estrategias, si encima las modelamos y ayudamos a los alumnos a practicarlas desde el principio, el progreso en la interpretación simultánea va a ser más rápido y va a ser más sólido. 7. ¿Qué pasaba? Bueno, antes se necesitaba un laboratorio. La capacitación entonces se realizaba en laboratorios, con cassettes, con cabinas de audio. Había muy poca oportunidad para la interacción en vivo o ejercitación en equipo. No había colaboración, decían. Después vamos a tratar del tema de cómo trabajamos en equipo en docencia. El feedback encima, bueno, solía retrasarse ya que los alumnos tenían que esperar a que el profesor escuchara las grabaciones, ni hablar si el cassette se le enganchaba y se le rompía la cinta y no podía escucharlo. Y después había algo que se llama ciclo de feedback limitado, que fue lo que perjudicaba también el progreso de estos alumnos en el feedback. Tradicionalmente el feedback se veía como algo unidireccional. Era del profesor al estudiante, al alumno. El profesor te decía, ¿está bien o está mal? Punto. 1985 no era, era 1995. El feedback entre pares, donde los alumnos aprenden y muchísimo, lo vamos a ver hoy, o la autoevaluación o cualquier tipo de actividad de aprendizaje colaborativo casi no existía, era bastante escaso. Era como tener una conversación unidireccional en lugar de algo bidireccional. Pero hoy sabemos que involucrar a los alumnos en el feedback, reflexionar sobre su propio trabajo y trabajar junto con otro alumno puede llegar a generar también un aprendizaje. Y los ayudamos a mejorar más rápido. Y después, ¿en qué estaba el énfasis de esta metodología tradicional? A ver si mientras yo tomo agua, y voy a tomar agua de una botella, porque tengo demasiadas cosas conectadas acá y si me llega a caer una copa o un vaso, se acaba el webinar. Así que, me tienen que decir en qué, o tienen que pensar, ¿no? En qué elemento de control, o también es una estrategia, estaba el énfasis en la enseñanza de la década del 90. Es una respuesta rápida y les voy a decir qué era. Gran parte de esta capacitación en interpretación simultánea se centraba en mantener un desfasaje temporal adecuado, un decalage adecuado y lo más corto posible. La idea es que los alumnos mantuvieran este desfasaje temporal muy estricto, casi mecánico, entre escuchar al orador e interpretar. Tenía que serlo, éramos robots. No había flexibilidad, era como un entrenamiento estricto. Si bien el ritmo es obviamente importante, este enfoque rígido a veces hacía que los alumnos se concentraban tanto que perdían de vista el significado. Se concentraban en qué, en la terminología, en la palabra. Ahora, venían 2 palabras, 3 juntas y ya no podía aislarse y caía de transliteración en transliteración en forma constante.
perdía la fluidez y ni hablar de la naturalidad de la forma de presentar el discurso. Hoy entendemos bien que el decalage es algo esencial. Los buenos intérpretes necesitan tener más flexibilidad en decalage y por eso adaptan el decalage en base al contenido y al contexto. Y después, otro punto que no está acá era la falta de herramientas, porque el importante desafío del pasado era la falta de acceso a herramientas modernas, que hoy damos por sentado, que yo dije en la primer transparencia. Para los que llegaron tarde, le voy a decir que dije que daba por sentado, era que un curso de interpretación tenía que tener todo esto, como mínimo. Les voy a dar 20 segundos para leerlos rápido. Empezamos en punto, por eso los que llegaron tarde, que son alrededor de 40 personas, se perdieron la primera transparencia. Bien. Como soy docente y no quiero dejar a nadie atrás, hice un mini recap de la primera transparencia para que estemos todos en la misma sintonía. Hoy tenemos herramientas modernas, un montón con inteligencia artificial. Ahí tienen glosarios en tiempo real, herramientas de transcripción con inteligencia artificial, software de análisis de rendimiento, plataformas de aprendizaje electrónico e incluso sistemas de feedback simplemente que antes no estaban disponibles. Hoy se utilizan todo el tiempo. Además, había una escasez real de formación profesional, porque esta gente que enseñaba no tenía ningún entrenamiento en enseñanza. No había leído ni lo mínimo de pedagogía, ni metodología, ni qué hacer. Ponía play y te decía, empezá a correr. Por lo tanto, los alumnos perdían lo que era un apoyo en algo muy importante en el proceso de aprendizaje que vamos a ver que es el feedback, el benchmarking. Después voy a explicar qué es el benchmarking en interpretación, ¿no? Ustedes conocen la palabra en inglés. Los alumnos básicamente corrían con glosarios en papel, toma de notas en forma manual, etc. Ahora sí, vamos a la transparencia número 5. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial, que es un motor impresionante de generación de ideas, un powerhouse, ¿no? Resulta especialmente útiles para las fases divergentes de la resolución de problemas, como vimos en el diagrama del doble diamante. Cuando se generan ideas, ahí exploramos diversas posibilidades. Yo, por ejemplo, utilizo muchísimo la inteligencia artificial para cuestionar cómo va a reaccionar el alumno. Es decir, bueno, este es el ejercicio, cómo reacciona un alumno de interpretación, y hoy lo vamos a ver. Como cualquier método de resolución de problemas o de innovación, el uso eficaz de la IA o de la inteligencia artificial requiere seguir un proceso. Primero, necesitamos comprender realmente el problema que intentamos resolver, que en interpretación simultánea no es tan fácil, porque es muy, muy intangible el proceso de interpretación. Esto significa ayudar a los alumnos a que cuestionen los supuestos, las ideas, que profundicen bien en los problemas, que se familiaricen con la incertidumbre, que traten de hacer un breakdown, una descomposición del problema en partes más pequeñas para poder presentarlo con claridad. Todo esto viene obviamente de una educación en humanidades. Una vez que tenemos el concepto claro del problema, era el siguiente paso,
que es convertir esa comprensión de un prompt o una indicación que la inteligencia artificial precisa para obtener los mejores resultados. El modelo este de doble diamante que yo les presenté de pensamiento innovador fue desarrollado por el Consejo de Diseño del Reino Unido. Ofrece un marco estructurado, pero bastante flexible para la resolución de problemas. Resulta especialmente útil para profesores universitarios como nosotros que desean guiar a los alumnos a través de desafíos complejos y que el alumno piense, no que le digamos la respuesta. Entonces lo que queremos es un modelo para alentar a los alumnos a tomar la iniciativa en la resolución de problemas y promover un aprendizaje, a diferencia de lo que teníamos en el pasado, hoy más profundo. Estoy en el 6, Paola. En el marco este del doble diamante para los docentes, vemos que los alumnos pueden aplicar este pensamiento divergente. Le ayudamos a los alumnos a explorar, a comprender bien el problema y después incentivar a que los alumnos investiguen sin apresurarse a buscar soluciones. Hay veces que cada vez que les paso una conferencia, los alumnos les digo, ¿cuál es la dificultad del evento? Nunca les digo, este evento va a tener esto, esto y esto. Les digo, los chicos no les digo nada, les hago hacer un mini glosario, no glosario, una mini investigación muy acotada sobre ese tema para que tengan algo de herramientas y sacar adelante la conferencia, pero no les digo la dificultad del evento. Muy pocas veces el 30% de la clase, después de haber hecho esos 7 minutos nada más que hacemos de conferencia, me puede decir o darle en el clavo a cuál fue la dificultad que tenía ese discurso. ¿Por qué? Hay veces me dicen, no, velocidad. ¿Velocidad por qué? Y no sé. Digo, pero viste discursos más difíciles y este discurso no era tan veloz. Ah, tenés razón. Entonces no es velocidad. ¿Para qué decir velocidad? Pero los alumnos tiran así a veces que me dicen, no, es la terminología. ¿Terminología de qué? Si tuvieron el tiempo como para investigar y les di algo de terminología que era básico. Así que bueno, hacemos un brainstorming de ideas con mapa mental, trabajo de campo, estimulamos la curiosidad y cuestionamos todas esas ideas que quiere traer el alumno. Y ahí tratamos de promover un pensamiento crítico, ¿no? Con preguntas abiertas, evitando plantear problemas que sean inmediatos. A mí me gusta que los alumnos piensen por qué estamos resolviendo el discurso de esa manera. Si no, son una máquina de tirar palabras que no saben ni lo que dicen. El pensamiento convergente es donde, en base a los descubrimientos, les ayudamos a delimitar o definir claramente el problema. Guiamos a los alumnos, sintetizamos los datos, identificamos patrones claves. Ellos pueden presentar las ideas, lo que hallaron, ¿no? Los hallazgos, y hacen una refinación del problema central, pero en forma colaborativa, a través de un Google Docs o lo que sea, puede ser a través de una transcripción. Hay veces que las transcripciones se ven nada más a modo de terminología, que trato de no utilizar, de que mi clase no se convierta en una clase de lengua. Si mi clase de interpretación es una clase de lengua, entonces no es una clase de interpretación.
Por ende, tengo que incentivar a los alumnos a escribir enunciados de problemas o preguntas de cómo se podría llegar a lograr o a bypassear tal cosa. Diapositiva 8. Pensamiento divergente. Acá lo que hacemos es fomentar una técnica de lo que es ideación, promover un ciclo iterativo donde los pares y las partes interesadas externas puedan evaluar las mismas ideas. Y se crea un espacio seguro que yo le digo que es para el fracaso, para que los alumnos puedan probar las ideas sin temor a tener lo que se llama una penalización, una nota. Entonces les voy a mostrar, acá voy a tratar de irme un rato de la presentación, de cómo es un foro colaborativo donde tratamos de que el alumno interactúe de la mejor manera. Antes, cuando uno rendía un examen, ¿qué hacía? Lo grababa, le daba el archivo al profesor, chao, que me dé la nota. En la universidad me parece que sigue siendo todavía así. ¿Qué pasa? El alumno no sabe ni lo que dijo, te está entregando un audio que a los 3 segundos se olvidó, que algunos están en una nebulosa que piensan que dijeron todo perfecto y venían por un discurso paralelo. Algunos que son demasiado perfeccionistas, que se les fue el 1972 y dicen de 8 fechas dije 7 y se quieren matar. Entonces es una melange de cosas que no sirven para nada. Vamos a mostrarles ahora, a ver, cómo trato de que esos alumnos, primero, no se frustren y que aprendan de lo que es un feedback. Esto lo vamos a poner después. Fíjense que este era yo. ¿Por qué estoy yo? Soy Helen Campbell. ¿Estoy yo haciendo un examen de primer año? Tenemos alumnos de primer año, no todos lo hicieron, por eso a los que están escuchando de primero les extendí un plazo para que puedan hacerlo ahora. Ahora, ¿qué pasa? Esta era la primera actividad. Entonces, yo les dije a los alumnos, no voy a corregir los exámenes hasta que ustedes no solamente no se escuchen lo que dijeron, el sistema los graba en doble canal. Soy Helen Campbell de DG Interpretaciones de la Comisión Europea y voy a hablar sobre bicicletas. Fíjense que la grabación es perfecta, graba en doble canal. Puedo llegar a bajar el volumen del original o puedo llegar a hacer varias cosas, a responderle a un alumno acá, que ahora voy a responder nada más OK, pero nunca voy a responder OK, sino que voy a responder con una estrategia o le voy a responder por qué le pasó eso. Entonces, esto está hecho en un formato de Open Peer Review, quiere decir que los demás alumnos pueden ver, en el caso de esta alumna, o que yo como profesor obviamente también puedo ingresar. Y también me puede tirar los analytics. Puedo ver los filler words que tuvo, las pausas, el ritmo y los hedging words, que hoy lo vimos y eran como palabras atenuantes. Cuando uno no está seguro de a ver si dijo que Trump iba a discontinuar tal cosa, y vos decís, ¿lo digo o no lo digo? ¿Lo escuché o no lo digo? Entonces digo, Trump podría llegar
a discontinuar tal cosa. Y lo dejo plasmado ahí con un hedging word, con un atenuante. De esta manera, ¿qué es lo que me permite hacer? Me permite tener la interactividad que antes no la tenía, que la escribíamos en papel, que eso se perdía. Ahora no, yo tengo más, yo puedo entrar en tercer año, en segundo. A ver si tengo acá alguna corrección. Tercero final, examen de retour, final, video, tercer año, final de simultánea. No, vamos a ver este. Fíjense toda la cantidad de alumnos que hay que dicen, me tengo que poner a corregir esto. Y también está mi demo del profesor. ¿Por qué está mi demo del profesor? Porque los alumnos, después de hacerlo, de hacer su autocorrección, entran a lo que es el concepto que después vamos a hablar, que es el concepto de benchmarking, para poder copiarse estrategias en el buen sentido y decir, yo me rompí el lomo, por no decir otra cosa, en toda esta modificación, y este me dice, y el sistema de antes, y claro, si ya lo había mencionado en la otra oración. Entonces, lo que termina pasando es que puedo llegar a decirles a los alumnos que practiquen. Fíjense que a veces les digo, ¿se escucha? Puede ser que algún alumno no puso bien el micrófono. Entonces, eso es muy, muy importante. Fíjense acá las correcciones mías. No son correcciones de terminología. Fíjense lo que dice. Estos sesgos pueden llevar usar el sujeto tácito en una subordinada que puede llevar condensación. Y fíjate que acá puedes recurrir a la estrategia de comprensión, donde el intérprete encuentra una forma más económica o expresión para resumir y generalizar el contenido semántico del original, borrando la expresión redundante o repetitiva y seleccionando la información más importante. Tal vez el alumno no supo acá que se podía hacer la estrategia de condensación. Por ende, cuando yo cliqueo el minuto 7, automáticamente hace un fast forward automático el sistema, me lleva al minuto 7, 9 y me tagueó el comentario. Y el alumno lo ve visible, lo que pasó, lo ve visible en el doble canal y lo ve tagueado con su comentario y con mi respuesta. Después vamos a, espero que estemos planteando, si pueden poner la reacción del dedo de OK, yo voy a ver si realmente sí, hay muchos OKs, muy bien. Entonces vamos bien con la presentación, es interesante. Volvemos a la parte de teoría que yo sé que no es interesante, pero siempre hay una teoría que está respaldando lo que estamos diciendo. Si yo fuera un bestia a nivel práctico, tratando de implementar todo esto sin haber leído nada de teoría, y no sé si podría llegar a aprovechar todo lo que es el espacio seguro, que yo le digo, le generamos un espacio seguro para el fracaso, para que el alumno de manera audaz y sin temor pueda llegar a practicar y probar cosas y decir, me copio ahora del profesor, bien, y después, si quieren, pueden armarme un second rendering, pueden grabarse de vuelta, a mí me parece. 3 María Sánchez, por ejemplo, yo ya sé que la primera es first rendering, second and third rendering. Y no hay ningún problema. De hecho, me encanta que los alumnos sigan practicando. A ver. Volvemos al pensamiento convergente de cómo los llevamos a ellos en los foros a que piensen y reflexionen. No que tiraron la palabra, se grabó, tomá, acá tenés el audio, arreglate. Y me saqué un 8 o un 9. Mucho no vas a aprender así de interpretación.
¿qué queremos que hagan los alumnos? Que prueben, que perfeccionen y que implementen la mejor solución. Entonces, hacemos simulaciones para validar esas soluciones y fomentar lo que es una práctica reflexiva de qué funcionó, qué no y qué se podría mejorar. Vamos a la diapositiva número 10. ¿Cuáles son los consejos de enseñanza para el uso del doble diamante? Que es lo que el modelo que habíamos planteado antes. Primero, visibilizar el proceso. Que a través de algo visual, vieron que el comentario era visual. Atraía al alumno, pues si no el audio queda en la nebulosa. Es lo que dijo. Tengo que poner play acá. Está el tagueo o el etiquetado del comentario vinculado no solamente a lo que dijo el alumno, al original, al doble canal. Entonces, visibilizamos ese proceso, lo mapeamos. Acuérdense que nosotros como profesores de interpretación somos facilitadores, no somos un conferencista como éramos antes que decíamos es esto, hacelo y punto. Tenemos que guiarlos con preguntas, no con respuestas. Integramos la colaboración donde ahí hacemos la revisión de pares. Incluimos también a partes interesadas del mundo real de la interpretación, donde yo puedo poner eso en Open Peer Review y puedo enviárselo a un intérprete. Podemos invitar también a oradores, evaluar el proceso y no solamente el resultado, sino que lo que importa es evaluar el proceso. Seguimos. Tenemos algo que es muy importante acá, que es el uso de los prompts de la inteligencia artificial en la enseñanza. Hoy en día hay algo que se llama ingeniería de prompts, o sea que sería imposible que nosotros en forma amateur seamos diseñadores de buenos prompts, pero tratamos de hacerlo más específico. Acá tratamos de mejorar la personalización del curso, de los ejercicios, generar creatividad, generar el pensamiento crítico y mejorar también la evaluación formativa. Transparencia número 12. ¿Cuáles son los típicos problemas que yo enfrento con la inteligencia artificial? Fíjense lo que le puse a ChatGPT, esto fue ayer. Estaba preparando, esta presentación nunca la di, así que si estoy pensando en lo que tengo que decir porque es la primera vez que diserto con este PowerPoint, porque típicamente doy muchas conferencias, pero esta es la primera vez que hago esta conferencia. Entonces, traté de aguantarme un rato. Yo le puse, how can I teach simultaneous interpretation strategies to advanced students? ¿Qué me dijo? Hay un suggested teaching progression de semana 1 a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. En lo primero le das compresión, omisión, decalage, variaciones de ejercicios con decalage, multiacentos, multioradores, interpretación con relay en la tercera semana. En la quinta le das tipos de discursos específicos, le das ingeniería, le das medicina y le das escenarios de resiliencia y que se aguante el estrés. En la séptima y en la octava ya los mandás a una simulación realista y le decís a la inteligencia artificial que le dé un feedback y que haga una autoevaluación. Y en la semana 9ª o 10ª haces una refinación, un fine tuning, ¿no? De estrategias avanzadas, análisis en grupo y enseñanza a través de pares. Yo me parece que esto lo sacó de un palabrerío que quedaba muy lindo
y calculo que algún incoherente también habrá publicado algo parecido, que en 10 semanas el entrenamiento va a ser así. Y me termina con, if you want, I can create a detailed lesson plans per strategy to custom speech materials and assessment rubrics and IA Power Feedback Templates. No, gracias, le dije. ¿Cómo te voy a decir? ¿Esto es la inteligencia artificial? Sí, pero tengan mucho cuidado. Ahora les voy a decir para qué para qué me sirvió. Pero acá le dije, no sigamos con esto y pasamos a la 13. Sí, sirve para creatividad. También puede ayudar a diseñar tareas, actividades, resultados de aprendizaje, pero no cursos completos. Hay veces que yo estoy en una conferencia y yo no sé si se quieren hacer los Langas, los Philip Kotler o los Michael Porter, pero dicen, este PowerPoint que hice, lo hice todo con inteligencia artificial. Yo estoy en la cabina y tiemblo. Digo, este va a decir cualquier huevada. Nunca diría eso. Yo esta presentación no la hice con inteligencia artificial. Es una locura que un orador te diga eso. Vamos a pasar a algunas cosas que sí son lógicas. Vamos a hablar de los principios claves en lo que es la enseñanza de estrategias de interpretación simultánea avanzada, donde ahí sí profundizamos las estrategias cognitivas. Los alumnos avanzados necesitan dominar, primero, qué priorizar, qué omitir, qué reformular, qué comprimir en tiempo real. ¿Qué le dije a ChatGPT? ¿Cómo le enseño? Pero acá ya estábamos en algo muy específico. No le dije armame el curso de interpretación simultánea, corregir a los alumnos con el motor de IA y suerte. Entonces me dice, no, bueno, los ejercicios de omisión selectiva, podés darle un discurso con mucha información, denso, con mucha modificación especialmente, y terminología, y pedirles a los alumnos que decidan conscientemente qué omitir sin perder el mensaje. No está mal. Ejercicios de compresión. Me dice, puede practicar cómo resumir segmentos largos en equivalentes concisos bajo presión de tiempo. Está muy bien. Desafíos de la reformulación. Puede utilizar modismos, referencias culturales específicas y términos altamente técnicos para impulsar a los alumnos a reformular de manera efectiva sobre la marcha. Bien. Ahora, más vale que esto sea una idea para después generar algo conscientemente, pues si no, pobre alumno, lo voy a terminar matando con la inteligencia artificial. Anticipación y habilidades de anticipación y predicción. Dice, los intérpretes avanzados deben anticipar proactivamente la dirección del discurso. ¿Cómo lo puedo enseñar? Bueno, me dice, ejercicio de anticipación. Puede pasar el audio y que los alumnos hagan un pronóstico o anticipen cuál va a ser la próxima oración o las próximas oraciones. Puede también hacer práctica de reconocimiento de patrones. ¿Qué es eso? Y puede analizar estructuras que son predecibles de discursos, declaraciones de política, listas, enumeraciones. Bueno, lógico. O técnicas de recuperación de errores. ¿Qué es? Bueno, los alumnos avanzados pueden aprender a autocorregirse sin problemas. ¿Pero cómo lo enseño? Y podemos hacer dos técnicas esenciales en la clase que pueden ayudar a los alumnos a desarrollar resiliencia y flexibilidad en la interpretación simultánea. ¿Me sirve esto? Sí. Hay gente que no tiene idea de cómo hacer la interpretación. O hay un alumno que quiere saber cómo practicar un ejercicio. Entonces, cuando va a algo muy específico, ya ahí empieza a servir cada vez más. Les vamos a mostrar algo sobre cómo traemos la terminología mentalmente al núcleo para
poder disparar en menos de un segundo las palabras. Eso está muy bueno. La simulación de interrupción, fíjense. Este es un método excelente para hacer una recuperación rápida. El objetivo es ayudar a los alumnos a practicar la recuperación de segmentos perdidos o correcciones inmediatas del orador. Estas interrupciones los obligan a mantener la calma y a restablecer rápidamente el hilo del discurso, en lo que es la simulación de interrupción, ¿no? Entonces interrumpimos al orador o introducimos distracciones. La práctica de corrección está estrechamente relacionada con esto. Animamos a los alumnos a realizar correcciones sutiles sin interrumpir el flujo de su interrupción, de su interpretación. Es importante que aprendan a ajustarse con fluidez, casi imperceptiblemente, cuando se dan cuenta de que han cometido un error. Es la técnica de reparación, básicamente me está diciendo. Si yo después entiendo de teoría de interpretación simultánea, y yo las estrategias a mis alumnos se las enseño, las avanzadas, no para que las puedan implementar, pero por lo menos para que las sepan desde primer año, porque cuando doy una explicación es teórica y práctica, les va a servir, lo van a entender, pueden ir a inteligencia artificial como ChatGPT y pueden llegar a hacerse un ejercicio que sea óptimo. ¿Qué pasa con el comportamiento estratégico de los intérpretes? Hubo un uso de estrategias en la interpretación simultánea que ha sido recurrente en la investigación, porque todos querían saber y dicen, bueno, no puede ser que repitamos como logros, tiene que haber algo más. Estuvo el trabajo de Lederer, Barbara Moser, Wells. Todo esto fue en la década del 70, 80. Y finalmente, en la década del 90, adoptaron un enfoque más holístico para interpretar las estrategias, que a Argentina llegó después del 2010, porque estuvimos atrasados más de 40 años en lo que es la enseñanza de interpretación. Y un aporte particularmente útil proviene de Daniel Gili, quien introdujo el concepto de tácticas de afrontamiento, que son las coping tactics. Estas son las soluciones conscientes que los intérpretes utilizan para administrar situaciones cuando su capacidad de procesamiento está sobrecargada o cuando sus conocimientos previos son insuficientes. Vamos a ver otra cosa. Fíjense acá, a través de la inteligencia artificial dijimos, bueno, ¿cómo podemos desarrollar la estrategia de comprensión para el alumno? Y me dice, bueno, incluyen anticipación, segmentación, seleccionar información clave, utilizar la técnica de stalling o aplicarle un poco más de decalage para tratar de ganar un tiempo de procesamiento, ¿no? Así con las estrategias de producción, estrategias generales y estrategias de emergencia. Todo esto sale de ChatGPT. Después tenemos que explicarle al alumno cómo las va a usar y en qué contexto. Y ahí llegamos a lo que son estrategias como herramientas de enseñanza. ¿Y por qué debería importarnos todas estrategias en la clase? Primero porque nos brindan una forma correcta de hablar. ¿Qué es lo que pasa en el proceso de interpretación? Le tengo que mostrar al alumno múltiples formas posibles de interpretar un solo segmento. Tengo que capacitar a los alumnos a que piensen más allá de las palabras y que se centren en lo que es transmitir el mensaje. También distinguir entre estrategias generales, estrategias específicas de cada idioma, que también están, y que a menudo están determinadas por la gramática o el orden de palabras específicos de cada idioma en particular. Vamos a la transparencia número 20. Fíjense que también tenemos el papel que juegan los marcadores discursivos, que fue un trabajo que lo hizo Messner,
quien estudió estrategias de reformulación tanto en la interpretación consecutiva como en la simultánea, y prestó especial atención a los marcadores discursivos, que son las palabras breves pero contundentes que van a estructurar el discurso y le confieren un sonido natural. Entonces, en ese sentido, como marcadores de segmento o como linkers, marcadores de enfoque, exactamente, correcto, por supuesto. En realidad quiero decir esto. Marcadores de reformulación, en otras palabras, marcadores de modulación, tal vez, seguro, realmente, que suavizan o identifican el significado, que eran los hedging words que hoy habíamos visto. Y enseñar a los alumnos a utilizar estos marcadores puede mejorar enormemente la claridad y fluidez en las interpretaciones. Vamos a la transparencia número 21, donde tenemos estrategias que son importantes para la investigación como para la docencia. Nos ayudan a comprender el proceso de interpretación y brindar una forma estructurada de guiar el desarrollo del alumno. ¿Qué hacemos? El objetivo real acá es brindar a los alumnos las herramientas para manejar la sobrecarga cognitiva, recuperarse de los errores y gestionar con confianza los escenarios o situaciones de interpretación complejos. Vamos a la 22. Esto está sacado de ChatGPT. Hay mucha gente que no lo sabe y que tal vez sea intérprete, no tenga ni idea de cómo trae esas palabras rápidas a su cabeza. En el centro, no sé si se ve, dice core, centro, núcleo. Después está la zona activa y la zona pasiva. El cerebro va a priorizar el vocabulario más familiar y de uso activo bajo lo que es la atención cognitiva. Entonces, las palabras que solo se conocen pasivamente no van a salir a la luz con la suficiente rapidez que lo necesitamos. Mi desafío en primer año, les digo que es, los chicos van a estar en la zona de vocabulario, en la zona pasiva, pero la zona activa tiene muy pocas palabras. En el core, nada. En el core son las palabras que van a sacar, por ejemplo, figure out, dilucidar, en menos de un segundo. ¿Por qué? Porque la tengo activada ya. Palabras como, que no son palabras técnicas. Si nosotros decimos, por ejemplo, la palabra involvement, yo sé que no puedo decir involucración, porque ya me agarraron 3000 veces en esa palabra. Voy a decir compromiso, alguna otra cosa así, pero ya las tengo dentro del core para solucionar. Entonces, dentro del core no estoy hablando de la terminología típica del glosario con jefe de Estado Mayor conjunto o ese tipo de cosas. Porque lo que son los glosarios probablemente van a estar en la zona pasiva y yo el día anterior lo voy a revisar. Porque que esté todo en el core, calculo que voy a ser un robot. Entonces voy a tener cierta terminología en la zona pasiva y la voy a activar a la medida que tenga las conferencias y refresque las cosas y la pase a la zona activa. Ahora, la interpretación simultánea, si requiere que yo vaya sacando las palabras de la galera y si tengo todo afuera, en la periferia acá, eso nunca va a pasar. Es por eso que el alumno que nunca estudió interpretación simultánea no puede hacer una interpretación simultánea. Sí, una consecutiva a veces, mal hecha, pero la puede hacer. Entonces, uno necesita trabajar constantemente para llevar las palabras a la zona activa, usándolas bajo presión del tiempo, en contextos realistas, ¿no? Estos son los idiomas que el intérprete entiende y puede interpretar, pero no produce activamente en la interpretación, que es la terminología en la zona pasiva, ¿no? Está reconocido y comprendido, pero no se utiliza necesariamente en el habla activa. Es importante para la comprensión, pero no se espera que el intérprete lo produzca en ese idioma.
Ahora, si el mismo intérprete trabaja del inglés al francés al español, el inglés y el francés son sus idiomas pasivos y el intérprete debe comprender términos complejos en inglés y francés, pero hay veces que tiene términos en la zona pasiva y los tiene por afuera también. Hay palabras que las escuchamos y no sabemos qué quieren decir. Yo la otra vez le dije dos, tres palabras a alumnos de primer año y claro, me dijeron, yo nunca escuché eso. Entonces, por más que sea tu idioma activo, no van a estar en la zona pasiva tampoco. Así que después, fíjense a ver si ustedes en ChatGPT pueden poner, ¿existen capas de zona activa o de zona pasiva en la interpretación simultánea? Y ahí calculo que la inteligencia artificial va a ser lo suficiente astuta con este tipo de palabras y con algo tan acotado y específico que va a decirles, sí, hay diferentes capas. El vocabulario activo básico, que está completamente automático, con una recuperación inmediata en el núcleo, palabras y expresiones que están tan bien arraigadas que el intérprete puede producirlas instantáneamente sin esfuerzo. Vamos a... ¿Les gustó esto de la zona pasiva, la zona activa, el núcleo? Si le dan like, vamos bien. Muy bien, perfecto. Hallazgos claves, lo que es la ventaja de la contextualización, ¿no? ¿Cuál es la característica más destacada entre los profesionales, entre los intérpretes? Es la capacidad de contextualizar, a diferencia de los alumnos. Los profesionales son mucho más hábiles en vincular lo que escuchan con el significado más amplio y el contexto general del discurso. Entonces, ¿qué vivo? El intérprete profesional puede asociar rápidamente un término técnico con el tema en cuestión, con el objetivo del orador, la dirección general del discurso, casi de forma instintiva. Los alumnos, en cambio, suelen procesar cada frase de forma aislada. Tienden a centrarse demasiado en las palabras, en las frases individuales, pasando por alto las conexiones que usan el discurso. Entonces hay una diferencia enorme entre el experto y el novice, el principiante. Fíjense que los profesionales piensan en formas de estructuras, porque mucha investigación relevó que se hicieron relevamientos o investigaciones y dijeron que los intérpretes profesionales desarrollaron plantillas o esquemas mentales para diferentes tipos de discurso, situaciones de negocios o de reuniones o estructuras de reuniones que ellos ya conocen que son así, o estructuras de párrafos o frases hechas. Y esto significa que no procesan cada discurso de cero. El alumno empieza de cero y quiere hacerlo palabra por palabra. Tiene como orejeras del caballo. ¿Vieron el botellero que le pone las orejeras? Bueno, el intérprete no las tiene. El intérprete ve a nivel macro todo eso. El alumno empieza. This situation is going to reduce. Entonces, nuestra tarea es que lo vea sin las orejeras esas y que cuente con una biblioteca de patrones de habla familiares que puede incorporar como nueva información, lo que va a agilizar y a optimizar esa comprensión. Vamos a la transparencia número 25. Ahora estamos en la 24, sí, 25. Una actualización rápida y priorización. ¿Qué hace el intérprete profesional? Se va actualizando la forma de procesar, pero rápidamente el modelo mental, a medida que va avanzando la conferencia. Los intérpretes son excelentes para separar lo esencial de lo secundario.
Esto les permite gestionar su carga cognitiva, centrándose en lo realmente importante. El alumno no lo puede hacer. Para el alumno, todas las palabras son importantes. También utilizan estrategias de planificación que les ayudan a acceder rápidamente al vocabulario. Las estructuras gramaticales las anticipan. El registro también es adecuado. Pueden elegir el tono, la entonación, casi automáticamente, lo que les permite dedicar tiempo ¿a qué? A supervisar o a tener un monitoreo de lo que es el desempeño propio en tiempo real. El alumno se pone los dos auriculares como sea, dice todo en voz alta y termina generando 3000 transliteraciones, furcios, no tiene dominio de lo que está controlando, no tiene monitoreo, nada. Entonces, los principiantes luchan por conectar los puntos. Los alumnos de interpretación suelen procesar los discursos de manera no estructurada, fragmentada. Muchos de los ejercicios que yo hago en clase es sacarle esa fragmentación al alumno. Si no, van a ser monos con navaja, van a meterle velocidad a la modificación, como a mí me enseñaron en la década del 90, y no les va a servir de nada eso. Seguimos. Diapositiva 26. ¿Cuál es la clave para llegar al dominio, a la automatización? Y bueno, cuando estos procesos se automatizan, se libera ¿qué? La capacidad cognitiva que yo tengo para otras tareas. Entonces ahí voy a tener el tiempo restante para hacer la superposición o monitoreo y voy a entonar tan lindo como el intérprete profesional que tenía al lado. Me puedo autocorregir los errores y si no, que sean fluidos y que pasen desapercibidamente, como dijimos en la transparencia a mitad de la charla. Y esta automatización es esencial porque le permite a los profesionales operar a un nivel mucho más alto sin sobrecargarse. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a saltearnos la 27. Yo tengo que lograr que los alumnos mejoren la autoconciencia. Que las ideas le vengan por la parte visual. Es por eso que vamos a esa plataforma de feedback que mostramos. Podemos hacer experimentos con inteligencia artificial, podemos jugar con feedback, podemos analizar y ver bien cómo vamos a dar ese feedback. Vamos a ver el rol del feedback y la autocomparación, que era lo que hacían los alumnos. Decía, yo les digo, no voy a entrar a corregir si vos no te escuchaste y no te hiciste una autocrítica, que es el self-comparison, la autocrítica, ¿no? Porque cada vez que producimos un trabajo o yo hago un rendering, ya tenemos una opinión sobre la calidad del mismo. Entonces tenemos nuestra propia calificación. Acá lo que le dije a la inteligencia artificial, dijimos, bueno, ¿cómo desarrollamos esta autoconciencia? ¿Cómo podemos usar la inteligencia artificial para ayudar a los alumnos a ser más conscientes de sí mismos y aprender de forma más estratégica? Entonces me dice, mira, en el paso 1 puede ser que le pidas a los alumnos que produzcan primero su propio trabajo. En el 2, que la inteligencia artificial genere un ejemplo de la misma tarea. 3, que se compare el trabajo de ellos con el de la inteligencia artificial. Y 4, que eso lo lleve a una reflexión. ¿De qué manera distinta lo hizo la inteligencia artificial? ¿O qué le podemos sacar como beneficio a esa versión? Seguimos. Estamos en la diapositiva 31. Hay gente que me dice, bueno, pero tenemos que trabajar en equipo, en trabajar en grupo, bien. Yo no sé si trabajaron en grupo en universidades, qué sé yo, o con ciertos proyectos,
pero hay una renuencia tremenda. Nosotros no queremos, con los seres humanos no nos gusta trabajar en grupo. Entonces, tenemos que llegar a una plataforma lo suficientemente colaborativa para que el alumno se sienta bien y trabaje en grupo, donde haya una resolución colectiva de problemas y una negociación y coordinación. Seguimos. 32. ¿Nos va a reemplazar la inteligencia artificial? ¿Nos va a ayudar? Para mí que nos va a ayudar, nos va a acelerar el feedback, la forma de comparar. Yo, por ejemplo, para dar esta charla me tuve que leer 8 libros, aplicarlo a la interpretación simultánea, ver cómo trabajamos con las plataformas de feedback, con las de e-learning, reflexionar, testearlo con alumnos, a ver, esto funcionó, esto no funcionó, nos va a ayudar. Hay que llegar a un equilibrio entre el apoyo que nos brinda la inteligencia artificial y el aprendizaje fundamental. Hoy en día, las tareas que hacemos, si yo tengo que hacer algo desde cero, con una hoja en blanco, voy a tardar mucho. Entonces, por más que yo sé que va a tener algún error, empiezo con inteligencia artificial diseñando un formato o un calendario de actividades y después lo voy ajustando. Esa es una gran ventaja. Pero este entry level ya cambió. Ahora, el elemento humano y por qué el feedback sigue siendo importante. El feedback a veces es incómodo y desde hace mucho tiempo. Al fin y al cabo, hay una razón por la cual mataron a Sócrates. Porque a nadie le gusta que se critique públicamente su opinión. El feedback no es negociable para el aprendizaje. Sin el feedback nadie puede crecer. Las investigaciones, de hecho, actuales demuestran que el feedback de la IA puede ser más empático. Seguramente vieron que algunos locos de estos youtubers dicen, yo dejé de ir al psicólogo, porque mi psicólogo ahora le pregunta a ChatGPT, y bueno, si le sirve. Y menos intimidante que el feedback humano que le puede dar el psicólogo, tal vez. La IA no juzga, no avergüenza. Puede ofrecer sugerencias claras y de apoyo en espacio privado y sin amenazas. Por eso están saliendo calculos de estas muñecas inflables, no sé, de que te responden lo que quieren, ¿no? Con inteligencia artificial. Entonces, nuestro rol está cambiando. Ya no se trata solo de brindar feedback. Parte de nuestro rol es enseñarle al alumno cómo interactuar con ese feedback. Vamos a ir a la 36. No, esto lo voy a... Voy a saltear algunas porque me gustaría llegar, como me quedan 10 minutos. Muy bien. Vamos a ir a la transparencia 40. Nos faltan 3 transparencias. El uso de IA para impulsar el aprendizaje a largo plazo mediante prácticas distribuidas. Esto se lo expliqué a unos alumnos ayer y no le expliqué qué era la práctica distribuida, le dije, lo buscan. Mañana voy a hablar. Donde yo obligo al alumno a tratar de conseguir información de lo que se haya tal vez perdido o que se ha enseñado hace un par de meses o una semana, como para que llegue a conectar los temas en vez de verlos en forma aislada. Y mientras aprenden algo nuevo, tal vez podamos integrar lo otro. Les digo el ejercicio que hicimos ayer. Era una interpretación simultánea. Esta es la plataforma de e-learning nuestra, que no tiene nada que ver con la de feedback. Entonces, los alumnos tenían que ver toda la teoría de Read-to-Learn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 PDFs. Dudo que hayan leído 2 y me están escuchando ahora.
Estoy hablando de los alumnos avanzados. Los 9 PDF que tenían que leer. Yo les puse esta conferencia. Se las voy a dejar escuchar. Este audio tenía 7 minutos, nada más. Buenas tardes, muchísimas gracias. En primera instancia quiero saludar y agradecer a la ministra Malcorra y al Gobierno de la República Argentina por acogernos como anfitriones de esta primera conferencia ministerial que se realiza en Sudamérica, lo cual demuestra el compromiso de su país con el sistema multilateral de comercio y con la visión de una comunidad internacional económicamente integrada y en paz. Un especial saludo al director general de la OMC, Roberto Acevedo, y a todos los miembros de la mesa principal. Hoy más que nunca, Colombia necesita un sistema multilateral fuerte que le permita consolidar los avances de nuestra economía, la consolidación de los tratados comerciales y las oportunidades que tenemos por el proceso de paz que se firmó hace un año en el país después de 50 años de conflicto. Un sistema que dé certeza a los operadores económicos y que mediante la liberación del comercio y la eliminación de las distorsiones ayude al crecimiento económico, a la generación de empleo, a una mayor equidad y a lograr mayor participación en las cadenas de valor. En las 2 últimas conferencias ministeriales hemos demostrado que la posibilidad de lograr acuerdos en la OMC es real, a pesar de la diversidad de posiciones y visiones. Señora Presidente, Colombia participa en esta cumbre de Buenos Aires bajo la firme convicción de alcanzar resultados concretos como un medio para fortalecer la OMC y preservar su relevancia. En nuestro país, la recuperación del campo es una de nuestras apuestas para el posconflicto y confiamos que después de muchos años las zonas rurales afectadas florezcan. Por ello, debemos seguir construyendo para culminar tareas pendientes en la OMC, como en las discusiones en la agricultura. En particular, en ayuda… Muy bien, muy bien. Esta era la conferencia. Entonces, ¿qué hice? Ellos la habían visto ya la semana anterior. Esperaban otra, dijeron, 7 minutos, pasemos a la próxima clase. Esto no funciona así. Les digo, ¿por qué están fallando? ¿Por qué no podemos lograr la interpretación simultánea? Las palabras ya las explicamos. Sí, me dicen las palabras las explicamos, pero no las estudiamos. Bueno, así que no estudiaste las palabras, bien. Y vos pensás que a todos les dije esto, ¿no? Ustedes piensan que porque no estudiaron la terminología o no practicaron, entonces no está saliendo esto. Bien, yo les voy a dar las palabras. No solamente les voy a dar las palabras, se las voy a dar con antelación y de esta manera. Entonces, cuando ella diga esto, ustedes van a tratar de meter esto. Dijeron, esto es una boludez. Mirá lo que nos da este. Bien. Te los doy con anticipación. Después, cuando haga esto, vos me vas a decir esto. Y no solamente les daba la traducción, sino también les daba algunas opciones. Acuérdense que dijimos que al alumno no le damos una solución, le damos varias. Y con esto me vas a decir esto, porque se reunía nuevamente en Buenos Aires, en la cumbre de Buenos Aires, donde reconvene, estaba buenísimo. ¿Qué pasó? Tenían todo esto, fueron a poner las palabras, yo les dije, ¿qué pasó? Antes era pues no tenían las palabras, ahora las tienen en tiempo real y con anticipación. Y segmentadas, hacíamos esto cada minuto. Entonces se dieron cuenta de que la teoría no la habían leído y que no era una cuestión de terminología. Era una cuestión de la sintaxis y la velocidad que tenía o que tenían que tener ellos en el armado de la oración. Y ahora ustedes lo están escuchando pasivamente el discurso y no queda tan claro, pero la oradora armaba
las oraciones que venían muy mal paridas en algunos casos. Entonces, instaba a que el alumno cambiara a voz pasiva, a voz activa, cambiara sujetos, que haga transformación morfosintáctica, y ahí estaba el uso de la sintaxis, el uso de las estrategias, pero no era una cuestión de terminología como estaban pensando que era. De hecho, el alumno se piensa que si tiene toda la terminología y tiene todo lo que va a decir el orador, y busca todas las palabras que le va a ir en una conferencia, y que le va a ir bien y que no puede haber otra explicación por lo que le vaya mal. Volvemos al PowerPoint, pues ya nos quedan pocos minutos. Entonces, lo que el alumno piensa, yo tampoco le puedo decir no es así. Directamente los ponemos en el espacio de fracasos, de fracaso protegido, y que ellos mismos se den cuenta de qué está pasando. Y cuando reflexionan sobre lo que está pasando, ahí no se lo olvidan más. Dicen, la estrategia es esta. Bien. A ver. Chan, chan. Déjenme ver. Esta es la parte que dijimos donde adelantamos la autoevaluación, la evaluación de pares, que es muy importante. Y finalmente llegamos a la parte de benchmarking. ¿Qué es la parte de benchmarking? Hacemos que sea visible el rendimiento del experto. Los instructores entonces pueden establecer parámetros personalizados según el nivel inicial de cada estudiante y hacer un seguimiento de sus objetivos individuales. Los alumnos comparan el desempeño con el promedio de la clase a través del peer review o con los estándares de intérpretes profesionales, pero si yo no le interpreto al alumno en clase, no va a tener ni idea. ¿Sabe lo que va a hacer el second rendering el alumno? Va a tratar de mejorar y perfeccionar y va a decir, no se me tiene que ir el 1985, pues yo dije 1995 y el problema está en el 85. Y esta vez lo voy a decir bien y cuando me salga el involvement voy a decir compromiso, no voy a decir la involucración. La parte de sintaxis y de estrategia y de formulación, transformaciones morfosintácticas, las va a ver el día del arquero si yo no se las doy. Hay veces que el alumno no puede llegar a eso. Entonces volvemos al tema de por qué vamos a esa plataforma de feedback y a ustedes se piensan que a mí me hace alguna gracia meterme a la evaluación de primer año e interpretar esto de andar en bicicletas del... Miren mi cara aparte. Digo, otra vez sopa. Soy Helen Campbell del Departamento de la Interpretación de la Comisión Europea y vamos a plantear el tema de las bicicletas. Andar en bicicleta es algo positivo, es la forma de trasladarse. Entonces ahí el tipo dice, pero pará, me dijo, ella dijo, it's the way of traveling by bike, y no era la forma de viajar, era la forma de trasladarse, pues dentro de la ciudad. Bueno, esa es terminología. Pero fíjense que empiezan a analizar las técnicas de compresión, reestructuración morfosintáctica, reformulación, adaptación. There are special cycle tracks, dice ella. Entonces yo digo, donde hay bicisendas. Técnica de adaptación cultural y expansión. The rules, las normas de tránsito, no son las reglas. ¿Cómo las reglas? Entonces, ¿qué hace el alumno? Va analizando lo que es la parte del experto, que yo la verdad que ponerme a interpretar cosas de primer año, decís, mátame, que me mate y me parta un rayo ya, pero bueno, digo, lo tengo que hacer
porque es la forma en la que los alumnos van a aprender. Así que de esta parte que voy a sacar, voy a tener la meta realista para el alumno, para que diga, esto es lo que se espera de una interpretación, por más que sean en primer año. Él va a tener como si fuese el contrato de aprendizaje individual. ¿Qué es esto del contrato de aprendizaje individual? Y va a decir, bueno, esto va a ser lo que hay que proponerse. El objetivo va a ser esto, esto y esto. Y voy a fomentar la práctica reflexiva, donde registran, analizan sus propias interpretaciones y las mías. Comparan el trabajo, así como lo comparaban con las cosas que veían en inteligencia artificial, y establecen sus propios objetivos de mejora con la guía de lo que es el docente. Les quiero agradecer primero por haber venido al seminario. En Estados Unidos es feriado. En Argentina el feriado empieza hoy, o sea que hay mucha gente viajando que me dijo, lo voy a ver grabado. Y este feedback es importante, porque si estamos hablando de feedback, ¿cómo no va a ser el feedback ahora importante para mí de la sesión? Entonces lo que les voy a pedir es que con la cámara escaneen el QR y los va a llevar a la evaluación de la parte de disertaciones de IATI, donde yo doy este tipo de charlas. Entonces les pido que mientras abordo las preguntas, ustedes cliqueen en este QR porque me sirven muchísimo los comentarios, especialmente si no son alumnos nuestros o si no fueron alumnos míos. Vamos a ver lo de la lengua A, B y C. Es algo que yo no dije que no iba a explicar porque es muy básico en interpretación. Entonces, lo puedes buscar en aic.org y está toda la explicación. Plataformas de feedback. Pone plataformas de feedback en online y fíjate a ver si hay alguna gratuita primero para empezar, porque algunas son caras y no se justifican para comprar si primero no saben cómo usarlas y no tienen un caudal de alumnos fijo. A ver, Bautista me dice, estoy terminando la carrera de traductorado científico literario en los últimos 2 años. Lo ideal es que estén en el último año del traductorado. No pueden empezar cuando están en primer año del traductorado, segundo y empezar interpretación simultánea. Andrea, notas, no sé qué debe ser. Chicos, cuando me ponen estos comentarios, notas en el profesor, la verdad que no tengo idea de qué me están preguntando. ¿Han tenido alguna experiencia con el uso del lenguaje inclusivo en las interpretaciones? ¿Qué sé yo, cómo decirles profesores? No sé, no, me parece que tengo bastante ya con el procesamiento de la carga cognitiva como para empezar a pensar en lo inclusivo, chicos. For feedback. No, las plataformas de feedback, no, me parece que Moodle tiene como un módulo de feedback también, pero tendrían que revisarlo. ¿Será que usa la inteligencia artificial para enseñar la interpretación, adelantar su capacidad de reemplazar al intérprete humano? No sé qué va a pasar. La verdad que no te puedo decir ni sí ni no, porque la tecnología está avanzando tanto, avanzó mucho en la traducción. En la interpretación está la parte de reconocimiento auditivo, de otras cosas. Por ejemplo, si vos escuchás, mirá lo que te pusiste. Es algo que te dice tu mamá, como diciendo, el pantalón te queda horrible, el suéter ese
nena, la minifalda, mirá lo que te pusiste. Ahora, la interpretación por inteligencia artificial tal vez va a ser, miren qué puso. Entonces no va a ser tan efectivo. Yo pienso que en interpretación simultánea, la otra vez, por ejemplo, estaba en una conferencia, fue la semana pasada, y pusieron inteligencia artificial con los subtítulos. La intérprete al lado me dijo, mira, claro, ¿qué pasaba? Llegaba hasta cierto punto y después tenía que recalcular el subtítulo, porque se daba cuenta que no era. Y después lo ponía bien, pero al tipo lo hacía leer hasta la mitad, le sacaba el subtítulo, volvía de cero y ya no le concordaba lo que estaba diciendo con el PowerPoint, con lo demás. Así que con esas recalculaciones que hace, es un desafío para el que lee. Y en audio, cualquier cosa, dijo. What's the name of the plan? Perdón, no entendí, estoy en el último año del traductorado. En el último año del traductorado, sí, Bautista, podrías empezar interpretación. Muchas gracias por interesante. ¿Cuándo va a dar el siguiente seminario? Siempre damos seminarios. Así que si vos entras en interprete.com.ar o pueden seguirme en las redes. Está Instituto Argentino de Traducción e Interpretación en LinkedIn. Mi red privada de LinkedIn es Martín Soriano Menéndez. En Instagram es Martín Soriano Courses. Así que tenemos muchas redes y seguramente donde pongan interpretación simultánea va a aparecer Yati como primero, seguro. Buenísima la clase. ¿Cómo puedo anotarme en el curso de interpretación de conferencias? Interprete.com.ar y ahí vas a ver el listado de curso con los precios, con todo. Pero esto no fue una clase. De vuelta, chicos, yo no di una clase. Di un seminario de cómo enseñamos. Me dice, ¿puede dar información Andrea Quintana sobre el curso web? No ahora, porque esto es una clase de feedback o de modernización de la enseñanza de la interpretación. Entonces, lo que me gustaría que hagan es que ustedes entren en interprete.com.ar y ahí tienen la descripción del web. Si quieren se comunican con Denise, con Caro, y las chicas le van a mandar por el WhatsApp enseguida el PDF con toda la información del curso que empieza en 15 días. Pero no puedo hablar de eso acá, porque es algo muy básico para el resto. Estoy haciendo un curso de interpretación, pero nada de lo que dijo está aplicado. ¿Usted da el curso? Sí, yo doy cursos, pero no me extraña nada que esté haciendo un curso de interpretación y lo que yo estoy explicando no te lo estén dando. Porque si están estancados en la metodología de la década del 90, entonces, si yo leo 8 libros para dar una disertación, más teniendo un máster avanzado en la mejor universidad del mundo, en profesorado de interpretación de Ginebra, en Suiza, y es el único título de acá de Argentina. Soy el único que tiene ese título acá en Argentina. No me extraña que estén haciendo shadow en traducción a primera vista. Te van a atrofiar el cerebro, así te lo digo. Seguimos. No atrofiar el cerebro, pero bueno, no vas a avanzar mucho, que digamos. Yo quisiera saber la plataforma de feedback. No quiero recomendar marcas, chicos. ¿Por qué? Porque la marca o el estilo de plataforma que nos sirve a mí, o nos sirve a nosotros, que somos profesionales en esto, no les va a servir a ustedes. Van a gastar dinero. Yo prefiero que vayan a algo más, algo barato, algo de open source. Fíjense algo en Moodle, que empiecen a trabajar con feedback y que lean sobre feedback. No es una cuestión de me compro en la plataforma y la plataforma me escupe el feedback. Sí, mostré que no estaba haciendo así, si no sería un shadowing. Y estoy en contra de las cosas automáticas tipo shadowing, como verán. En el último año del traductorado sí pueden cursar interpretación simultánea. Es cierto que no capta los matices, muy bien. Esto está respondido.
Ya está respondido. Y lo de Cristian González, que me dice, pues magistral, muchísimas gracias. Hace falta más ponencias que hablen de la pedagogía en las clases de interpretación. Muchas gracias. Las 17 preguntas están respondidas. Pienso que lo hice en tiempo récord y más o menos cumplí con el horario y con 43 transparencias. Les quiero agradecer a las dos intérpretes, no sé si las pudieron escuchar, si cliqueaban el link de interpretación y ponían idioma inglés, la podían escuchar a Jessica y a Paola. Son dos alumnas mías que son muy buenas y que yo les di la oportunidad para hacer este evento. Por ejemplo, hubo un evento el domingo de una ONG donde había 4 alumnos míos practicando y directamente manejaron ese cliente porque es un cliente ad honorem. Ahora el 6 de julio tengo otras 4 alumnas que están interpretando otro evento que son reuniones de vuelta en un espacio que podría decirse de fracaso, de failure, porque es algo de baja exposición, son reuniones entre jueces que están organizando un congreso de alienación parental. Entonces, como no tienen fondos para hacer la organización de la reunión con interpretación simultánea, me piden a mí, me dicen, yo un domingo a las 8 de la mañana no me voy a levantar. Ya lo hice, pero digo, acá esto tranquilamente lo pueden hacer mis alumnos de tercer año y es lo que están haciendo. Tengo 2 practicando el idioma español y en 2 en cabina de inglés. Y entre ellos se hacen esas conferencias y ahí tenemos lo que es el espacio protegido para no solamente hacer la interpretación. Les doy el email de los oradores, ellos se comunican por email, veo a veces que me copian, que el orador tal manda la agenda, que hice un cambio en el PowerPoint, ellos reciben el PowerPoint. Sé cómo es una práctica ad honorem que hicieron muchos alumnos míos. Entonces se conectan con alumnos que ya hicieron esa experiencia, les piden el glosario, hacen un zoom entre varios, dicen, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? ¿Qué pasó una vez con la tecnología que no pudieron armar las cabinas de interpretación porque justo el coordinador, no de interpretación, sino el coordinador del organizador del evento, no puso la asignación de cabinas virtuales, no se pudo interpretar. Me llamaban a mí a las 8 de la mañana como diciendo, despertate a ver si puedes hacer algo, y yo no me desperté. Les había advertido eso 3 veces. Entonces hay situaciones reales donde los alumnos van a interactuar y van a estar en los mismos zapatos en los que estamos nosotros, los intérpretes. Todo esto yo lo comunico en las clases. Pero hasta que ustedes no lo pasan, y por favor, basta de hacer cursos con shadowing y repetición de First Sight y esas incoherencias, porque el shadowing sirve bien o se puede servir si yo se los doy para un homework. Ahora, si están en un curso donde hay shadowing, First Sight, tengo que memorizar un glosario, mucho no vas a aprender. Yo doy interpretación simultánea desde primer año. Entonces, si ustedes empiezan interpretación simultánea en tercero o en segundo, y van a tener un año menos de interpretación, si encima aplicaron shadowing, First Sight o lo que sea totalmente desconectado, sin una metodología integral, y realmente la persona que te está enseñando tal vez no sea intérprete o tal vez no sepa enseñar. Hay muchas cosas en juego acá. O puede estar desactualizada. Tal vez sea intérprete y está desactualizada. Tal vez no tenga ganas de mejorar la metodología. Pero bueno, en definitiva, yo tengo que tratar de sacar adelante, ponerme a la par con la tecnología, con la metodología, integrarlo para que el alumno pueda aprender. Ha sido un gusto tenerlos acá. Así que bueno, muchísimas gracias por haber venido. Igual voy a responder esta pregunta